Edgar Gutiérrez, consultor político, hoy día ciudadano del mundo, pero por sobre todas las cosas, de unas cuantas millas recorridas por toda Latinoamérica en estos avatares de la consultoría política. ¿Cómo estás, Edgar, amigo? Bien, hermano Castro, saludos, qué gusto verte, saludos Rubén. Aquí estoy, estaba escuchando atentamente el diputado William Dávila, viendo, ¿no? Nuestro desastre migratorio en tiempos de pandemia, pero a sus órdenes, lo que ustedes digan. Sí, señor. Nos acompaña aquí en el programa Rubén Roca, buen amigo y compañero aquí en la conducción de República Ciudadana. Fíjate, no, quisimos invitarte porque escuchamos maravilloso diálogo, podcast que desarrollaron en el Bestiario Político, ¿no? Un espacio, por Sí, cierto, cargado de muy buen humor, entre quienes nos consta son buenos amigos, ¿no? Osvaldo y tú, que han estado hace mucho tiempo en la actividad profesional, pero que además son amigos. Y particularmente, Edgar, queríamos hablar del mundo post-coronavirus, y como hemos venido también hablando de esta misma tribuna, se trata de un mundo que nosotros lo apreciamos, donde muchas de las cosas que están pasando en este momento son, llegaron para quedarse, ¿no? Son parte del nuevo mundo, de un nuevo mundo en el que viviremos. Y nos pareció muy interesante esos 9 puntos que tú mencionabas en ese bestiario, producto de tu propio análisis y de la observación de opiniones de otros expertos, ¿no? Y quisiéramos de verdad sí. que le hablara, pues, a nuestra audiencia sobre esos 9 puntos del post-coronavirus. Bueno, Castro, lo primero que te agradezco es que me hayas dicho que eres un escucha del bestiario político. Por fin descubro a alguien que lo escucha, más allá de nosotros. Me too, yo también lo escuché. Bueno, Rubén, eso también. La verdad les agradezco mucho esto porque, bueno, uno se da cuenta de que no habla solo, pues no habla con los amigos, pero ya hablando en serio, no, este tema del coronavirus es muy fuerte, ¿no? Hicimos ahí como un rundown de 9 temas que nos podían como iluminar de las consecuencias políticas de esto, porque el tema es muy fuerte. El tema del coronavirus llegó para quedarse quizás en algunos rubros. Yo, por ejemplo, estaba viendo ahorita, para hablar de cosas cotidianas y aún no políticas, estaban entrevistando al alcalde de Los Ángeles y al alcalde de Nueva York, dos megalópolis, y ahí en esas ciudades están pensando, por ejemplo, que no va a haber ningún evento masivo, deportivo, cultural, hasta el 2021. Imagínate lo que eso produce en términos eh, no solo culturales y deportivos, que es un gran negocio, es una gran industria, ambas en Estados Unidos, sino esa recesión económica que de algún modo se va a producir ahí, el tema del desempleo que se va a generar. Y yo no lo quiero hablar desde la óptica económica, sino desde la óptica política. O sea, eso va a entrar, por ejemplo, directamente en la elección norteamericana. Trump versus Biden, que ya es el virtual nominado demócrata. Hasta la nominación de Biden se ve empañada porque no sabemos muy claro cómo va a ser la convención demócrata. Pero los 9 puntos los detallo rápido, Castro, para ir a tu Fíjate duda. tú, Edgar, y hablando, perdona, de Ok. esa cotidianidad que particularmente a una persona como tú, que recorre constantemente Latinoamérica, te va a afectar. Y es que, así como el 11 de septiembre cambió la forma en cómo nos movilizamos a través de los aeropuertos y de nuestras fronteras, ten por Sí, seguro que tendremos una nueva barrera y tú no podrás abordar en un futuro cercano un avión sin que te tomen la temperatura. Y si estás medio grado más, muy sí, probablemente no vas a poder abordar el avión. Entonces, y a lo mejor habrá otro control de temperatura en todos los puntos migratorios. Entonces, estamos llenos de cotidianidades que llegaron y estarán para quedarse por siempre, ¿no? sí. Pero bueno, los nueve Por puntos. cierto, aquí lo puedo ventilar. Yo estoy encerrado en Bolivia, como le comenté a Castro. O sea, me agarro aquí, pues, la pandemia, lamentablemente, lejos de mi casa, pero incluso tuve un sueño, chico, cuando soñaba que tomaba un avión, que por fin me podía ir, y no me dejaron montarme porque tenía fiebre. O sea, imagínate lo que esto nos va a cambiar la vida, ¿no? Hasta los sueños nos está cambiando. Pero miren, los 9 puntos, para entrar en materia y no arruinarle a la pregunta, ¿no? El Claro. primer punto, esta pandemia,
y sus consecuencias, da un brinco de una cosa que ya venía tomando forma, que ya tenía, digamos, su ritmo en términos de cómo íbamos viviendo nuestras vidas en modo digital. Ya la gente no va al banco como solía ir, ya la gente compra sus entradas de cine por internet, hasta hay gente que se casa por internet. Todo eso ya venía ocurriendo, digamos, en estos últimos años, una aceleración importante, pero hemos dado un brinco definitivo a la hiperdigitalización. Hoy, fíjate este programa de radio, cómo se está haciendo, así como esto, la eclosión de webinars, de conversatorios, de Instagram, Lives, clases, teletrabajo, todo eso como brincó, ¿no? Como probablemente después que concluya esto, y soy de los que cree que vamos a convivir mucho rato con esto, que vamos a tener que, digamos, de algún modo acostumbrarnos a que esto está en el mundo, pero que nuestras actividades persisten. El tema digital no solamente llegó para quedarse, porque ya estaba llegando y se estaba quedando, sino que cambió además el modo de cómo nos estamos relacionando en lo económico, en lo personal y en lo familiar. La segunda es, bueno, tiene mucho que ver con lo primero, es una eclosión de las mal llamadas noticias falsas, las mal llamadas fake news. O sea, es impresionante la cantidad de cosas que uno ve, perdonen el término, la basura que uno recibe por WhatsApp sobre todo. Me llama la atención, Edgar, y disculpa la pregunta y la interrupción. ¿Por qué las subrayas o etiquetas como mal llamadas? Bueno, es una cosa que va a parecer hasta tonto, como lo voy a decir, pero es porque, mira, si son fake, no son news. Y si son news, no son fake. Parece un trabalengua, pero no hay nada que se llame noticia y que sea falso. Sencillamente lo que ocurre en el mundo digital, sobre todo en el mundo político, que es en que yo vivo, como tú sabes, no es algo que ocurrió de que, miren este rumor que me acabo de enterar y no, son cosas que tienen diseño, tienen estrategia, están Exacto, pensadas hay elaboración en el tema. Listo, dale, gracias. Claro, hay un mundo. Entonces le dicen fake news, pero no, eso es propaganda, y propaganda muchas veces es negra, ¿no? Por eso hablo de que y van con una mala intención. Claro, o sea, además hay una industria, Rubén, alrededor de eso. Si uno se mete en ese mundo, como yo digo, como John Constantine, cuando uno va al infierno y empieza a ver esa cantidad de demonios que pululan y hacen esa cantidad de trampas, cada vez más difícil de hacer, pero que ya sabes que echa la ley, echa la trampa. Uno tiene que hacer como Constantine, ¿no? Como ese personaje de cómics que tiene películas. Tienes que bajar al infierno y ser capaz de devolverte, ¿no? Y volver al tema ético, a la competencia leal, etcétera, etcétera. Es un segundo fenómeno que yo, junto con Osvaldo, junto con Nelson, digamos, conversamos en el podcast en función de lo que vemos, lo que leemos, los comentarios, ¿no? La información. Es el segundo. El tercero es que ha habido como un resurgimiento o una añoranza, diría yo, de cómo han manejado sistemas autoritarios la pandemia, ¿no? Entonces nos ponen a China como un ejemplo. Nos dicen que en Rusia hay una cantidad muy pequeña de casos. Dicen en broma que cuando uno se mete en la página del Johns Hopkins, Corea del Norte siempre tiene 1 o 2 casos y a la media hora tiene 0, ¿no? O sea, el tema de cómo, y eso lo digo a modo de chiste, pero un chiste muy malo. No, sí, horrible. Negro. De hecho, Edgar, a mí me llamó mucho la atención que Osvaldo en el podcast, y espero no estar equivocado en esa apreciación que tuve, resaltaba el buen manejo que ha tenido China sobre el tema. Y es que yo creo que eso por ahora realmente no lo podemos saber. Es más, hay muchas razones para sospechar de que no es verdad. Y yo el otro día reflexionaba, mira, mi primer encontronazo con la realidad del autoritarismo chino fue en el año 2006, Edgar. Yo fui en el 2006, estuve 45 días en Beijing haciendo un curso y recuerdo que ponía todos los días por un buen rato el CCTV, que es la televisora estatal china, en su versión para extranjeros en inglés. Y no había una sola mala noticia, tal como es la televisión venezolana hoy día. Es decir, ese fue un choque con la realidad, además de lo que nos venía después, apenas 2 años después, el tema RCTV, etcétera. Pero bueno, adelante. Estaba viendo fake news en chino. Digamos, el brote surge en un país con un sistema autoritario, un país que ocultó cifras, un país que censuró los alertaron de esto. Y en el fondo, para responder un poco lo que decía Castro también, nunca lo sabremos. O sea, ¿cuántos enfermos hay de verdad en China? No lo sabemos. O sea, lo sabe el Partido Comunista Chino, lo sabe
CP y más nadie. Entonces, digo, en contraste con lo que, por ejemplo, dijo Merkel en su alocución de, creo que comienzos de marzo, donde decía, bueno, lo que nos diferencia de eso es que tenemos que manejarlo en el modo democrático, en el modo de la transparencia, en el modo donde habrá críticas a nuestra manera y a nuestras decisiones. Entonces, eso es como el tercer apunte, ¿no? El cuarto, que es medio hasta distópico, es, bueno, como no estábamos listos para esto, y evidentemente nadie se imaginaba que aquí había una pandemia y que iba a pasar lo que pasó, donde ya hay 2 millones de contagiados que sepamos, nos preguntamos si hay un fracaso institucional, ¿no? Si el mundo con tantos avances, con tanta ciencia, con tanto adelanto, donde el mundo se hizo tan pequeño incluso, ¿cómo es que esto no? ¿Cómo es que una pandemia como esta que tenía ya semanas ocurriendo en Asia, como al menos en el lado occidental, como en América sobre todo, no tomamos las medidas necesarias, duras pero necesarias? Claro. Ese es como el cuarto apunte. El quinto, quizás viene cambiando ya en las últimas 2 semanas, pero en general no hay una coalición mundial para atacar esto. Por el contrario, uno ve que Estados Unidos le quita el funding a la OMS, uno siente que no hay, digamos, una gran cumbre para tomar medidas globales al respecto. Entonces pareciera que no hay un mundo que coopere globalmente. Pareciera que todos, cuando hablo de todos, me refiero a los países, se piensan a ver el ombligo, a proteger solamente a los suyos y no entienden que esto es un tema global, que esto es un tema, como bien su nombre lo dice, pandémico, que nos ataca a todos y que tiene que ver incluso como lo que tú hagas o dejes de hacer como vecino mío me afecta, no solo en lo Claro. estrictamente comunitario, sino en lo nacional y Ahora, en lo global. ahora Edgar, aquí brevemente, fíjate, en esta ausencia de coalición que tú observas, de frente conjunto, de remar, tú sabes, de remar en una misma dirección, todo como comunidad internacional, es muy notorio lo que está ocurriendo con la Organización Mundial de la Salud. Es decir, allí podríamos marcar un retroceso importante en esa materia, porque se supone que la OMS, el organismo de la ONU, es quien debería como que ser la proa de ese acorazado remo conjunto. Para eso fue diseñada, y vemos como inclusive Trump amenaza, o creo que ya declaró que le recortaba el financiamiento de la OMS. Entonces eso, digamos, una suerte de Ya le retroceso, quitó, ya lo quitó. ¿no? Y voy a añadir una cosa más. Yo quiero ser pájaro de mal agüero y lo que realmente se necesita en este momento es un liderazgo. Liderazgo que tiene que tener mucho de científico, ¿no? O sea, aquí la ciencia nos tiene que decir cómo estamos, hacia dónde vamos, cuánto tiempo vamos a convivir con esto, hasta qué punto se puede avanzar o no, se puede acelerar o no, digamos, la llegada de una vacuna. Pero lo que no hay y este pensamiento no es mío, este pensamiento sobre todo de Harari, ¿no? Este israelí que ha marcado tanto esta época. No hay un líder en esta coalición. No hay un grupo que tú digas de países o un país que tú digas, bueno, este país lleva la voz cantante, que casi siempre ha sido los Estados Unidos, ¿no? El sexto, creo que lo comenzaba a relatar de algún modo con el tema de los conciertos, ¿no? Y de los deportes en Los Ángeles y en Nueva York. Es que el gran virus es la crisis económica. O sea, puede ser que miles de millones no nos contagiemos y ojalá no sea así, del virus como tal, no contraigamos la famoso COVID-19. Pero de lo que todos nos vamos lo que nos va a afectar es la crisis económica. O sea, la recesión que va a ocurrir, la caída en el Producto Interno Bruto de muchos países, el fracaso de muchas compañías, gente que va a quedar desempleada. O sea, eso sí va a ser global. Además que el COVID-19 llega justo después, hablo ya más del caso nuestro energético, llega después de una guerra entre Rusia y Arabia Saudita por los precios del petróleo, que bueno, yo no sé cuánto marca el petróleo venezolano hoy, el poco que se exporta, el poco que se produce con respecto al pasado, pero imagínate cómo queda Venezuela en lo económico ya después de esta hecatombe que hemos vivido en por lo menos los últimos 7 años, ¿no? El mundo además va a estar preocupado por reconstruirse a sí mismo y va quizás a ver con más lejanía o con más distancia el ayudar a países emergentes como los nuestros, en particular Venezuela, ¿no? El gran virus, el que sí le va a llegar a 7.000 millones de personas es la crisis económica. Eso nadie se va a escapar por ahí. Nadie, no nos podemos excluir,
estar fuera de esa ola, ¿no? Yo El séptimo, por favor, por perdón, favor. reflexionaba un poco sobre ese tema justamente, una larga conversación con mi señora ayer, y era sobre cómo, es indudable, o sea, la crisis económica está y viene a profundizarse. Sin embargo, no sé, me surgió como que una suerte de certeza de que el hecho de que sea global y de que todos estemos montados en la misma carreta prácticamente, con las excepciones que siempre existen, pero eso como que va a generar tal vez la conexión con el próximo punto, esa solidaridad entre todos de poder remar o de echar para adelante en resolver el problema que a fin de cuentas va a ser de todos, ¿no? Entonces eso pareciera que podría Sin ayudar duda. a que se supere un poco más rápido o a que sea menos traumático. Es una Sin, reflexión. sin duda. Sin duda. Y en las crisis económicas siempre hay ganadores y perdedores. Pareciera que la cantidad de perdedores esta vez va a ser inmensamente grande y los ganadores van a ser demasiado pocos, pero ese séptimo punto que tú dices, el resurgimiento de la solidaridad, nosotros lo enfocábamos un poco más del lado comunitario, ¿no? O sea, cómo la gente entiende que a pesar de la distancia es el mejor efecto colectivo para que no nos perjudique lo individual. Una cosa interesante, el rescate de la figura de los médicos, de los héroes de blanco, de las enfermeras, en general del personal de la salud, por ejemplo, los que limpian los hospitales, higiene hospitalaria, creo que se llama eso, que mucha gente no los toma en cuenta, pero son tan o más importantes incluso que los que están, ya tú sabes, ¿no? Atendiendo directamente a los pacientes, a los que están con COVID-19. Una nueva mirada a la autoridad, porque también nos está llevando, digamos, esto a ceder definitivamente libertades personales, o sea, nos estamos quedando en la casa en función de un gesto no solamente de beneficio personal, sino un gesto solidario. O sea, tú sabes que el segmento de mayor riesgo son las personas mayores, las personas con enfermedades ya base. Entonces, bueno, eso me llama la atención, ¿no? Es como un fenómeno comunitario, curiosamente, desde el aislamiento individual de cada uno de nosotros. Me parece que creo que eso se va a perder de vista. Además, lo que eso va a generar, y ya ha generado y está generando en nuestras vidas, ¿no? Cómo la gente busca la disciplina, más allá del teletrabajo y todo eso, cómo buscas aprender nuevas cosas, reinventarte en el ocio. Increíble, eso lo que está ocurriendo es interesante. El octavo es, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, bueno, volvimos a las fronteras, ¿no? Un mundo que cada vez se hacía más pequeñito, donde lo que yo decía, no te marcaba la distancia, sino las horas, los usos horarios, ¿no? Si los usos horarios de China, de Australia, de Europa, etcétera. Bueno, yo lo sufrí. O sea, yo, por ejemplo, yo perdí un vuelo a Europa, donde tengo ahora mi base, en Madrid, por una razón que además entiendo perfectamente, porque el avión solidario que salía era para ciudadanos europeos, alemanes en concreto. Entonces, bueno, si no era alemán, no me monté. Y efectivamente no me monté. No quiero decir que esto es una crítica, porque evidentemente ese país tiene que primero preservar y garantizar a sus ciudadanos. Pero el nacionalismo como que también tiene un resurgimiento ahí, ¿no? Y las fronteras en general. Veámoslo en América Latina. Veámoslo en América Latina. En América Latina se ve más. Creo que el diputado Williams Dávila hablaba un poco también de eso, ¿no? Lo que se está viendo en las fronteras, lo que pasa, por ejemplo, entre Bolivia y Chile, lo que pasa entre Paraguay y Bolivia, Perú. No, es una cosa interesante y dramática a la vez. El noveno. Eso te lo combino necesariamente, Edgar. Ayer conversábamos con nuestro común amigo Cipriano Heredia. Hablábamos también un poco de Camarada. Sí, señor. El camarada Cipriano. Hablábamos un poco, visualizando un poco este tema del futuro o el post-coronavirus. Y te enlazo eso al mundo pequeño justamente con algo que yo llamé ayer y algo que he notado en varias conversaciones que he tenido en grupos en Latinoamérica. Notaba un poco eso que yo lo etiqueté como resurgimiento de nacionalismo. Él ayer le agregó, creo, lo que en realidad es la etiqueta correcta, y es como que un surgimiento de un movimiento proteccionista que ya estaba superado. Pues entonces, tal vez no en todas partes, pero sí se va a ver obviamente un llamado al proteccionismo, pero cuidado y hasta exacerbado en algunas regiones. Mira, te voy a contar un tema interesante que ocurre aquí en Bolivia. Aquí en Bolivia, evidentemente, el caso
nuestro es de que nosotros votamos una cantidad, a millones de personas de nuestro país. Y es difícil que un país no acepte, ¿no? No repatrie a sus connacionales. En Bolivia hubo un tema donde, bueno, la gente decía, bueno, tenemos que ver con los bolivianos que se quedaron sin trabajo en Chile por la crisis económica, bueno, quieren volver a sus casas, pues, porque de repente les puede ir mejor aquí en Bolivia. Y ese proteccionismo en que tú hablas, mira hasta qué punto llegó. Los mismos bolivianos no querían que los compatriotas entraran porque los iban a infectar. Imagínate tú. ¿No? Claro. Eso no es eso no es ni siquiera, ¿cómo se llama esto? No es Xenofobia. xenofobia, sino estás negando el ingreso de un compatriota tuyo porque crees que está infectado. Y una cosa increíble, que nos lleva a eso que tú Bueno, dices. pero ¿qué Es una está palabra pasando? proteccionismo. Está pasando en Venezuela, Edgar. Está pasando en Venezuela. Y eso es una cosa que nos va a dejar el coronavirus, ¿no? La novena tesis, o el noveno apunte, o pregunta, o reflexión, era, bueno, ¿qué pasaría en Venezuela si no existiera Pepe Ganga, ¿no? Como decían, y valga la cuña. Bueno, ¿qué pasaría en el mundo si no existiera un Estado fuerte, un Estado que pueda, digamos, atender crisis, sobre todo desde la óptica de de la salud pública, el Estado fuerte, ¿no? Y lo que eso conlleva ideológicamente. O sea, curioso que Trump, no tan Trump como es, para no buscar otra etiqueta, apruebe el paquete de ayuda federal más grande de la historia, ¿no? Ya no sé, son 2 y tantos trillones de dólares. Entonces, el tema del rol del Estado, que muchos pretenden desmontarlo, muchos pretenden minimizarlo, lo que significa hoy, por ejemplo, ¿qué sería de España e Italia, por nombrar dos casos de Europa Occidental, si tuviesen un sistema de salud como el norteamericano, por ejemplo? ¿Qué significa eso en términos de la salud universal? Esa discusión viene y va a cambiar, digamos, la ya tan golpeada discusión ideológica de izquierda y derecha que mucha gente dice que no tiene sentido. Creo que recobra su sentido con temas como este, ¿no? Por ejemplo, es curioso que en Estados Unidos se le pague $1.000 a todo el mundo, ¿no? Yo no sé cómo se llama ese bono, que hoy hay toda una polémica en torno a los cheques y si Trump lo firmaba, ¿no? Todo un tema muy Trump, que yo creo que esa etiqueta dice muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué piensan los liberales al extremo, los neoliberales, las personas de derecha, los que creen en el estado mínimo de Nozick? Bueno, esta pandemia pone a prueba, los pone a Sí, discusión. sí, Esos señor. son más o menos, a Castor, Rubén, los 9 puntos que tratamos en el bestiario. La idea es que cada episodio de esta temporada, que no sé cuánto vaya a durar, tratemos uno por uno ese tema, ¿no? Y profundicemos y Bueno, verticalicemos cada tema. menos mal que ya te autoinvitaste para continuar la segunda parte de Eso es esto. un viejo truco, Rubén, es Sí, un viejo truco comunicacional. sí, Mira, pero antes de darle la entrada a Ailí, que ya está en pantalla, quiero hacerte una pregunta que no tienes que responder a profundidad, pero sí me gustaría que la reflexionaras desde ya. Tú sabes que hay una, no sé si una leyenda urbana o algo así, en este caso una leyenda internacional, acerca del nuevo orden que quiere implantar pues un solo gobierno, una sola constitución. Sabes que hay muchas cosas y entre ellas eliminar una tercera parte de la población mundial. Sí. ¿Qué nos puede decir brevemente acerca de eso? Y si está detrás de toda esta pandemia, de toda esta confabulación, etcétera, etcétera, conspiración, como tú la quieras llamar, pero ¿qué hay detrás de eso? Si tiene alguna información. Varias cosas, ¿no? Lo primero es que esa cantidad de elementos y sobre todo teorías de la conspiración tiene mucho que ver, ¿no? Con todo este tema de la hiperinformación que vivimos hoy y además que cada quien tiene un púlpito personal, o sea, Claro. aquí podemos estar de repente teniendo una audiencia de 100.000 personas y no tenemos ni un medio de comunicación detrás, ni un gran capital detrás, solamente tenemos tecnología y capacidad de convocatoria. Por poner un ejemplo, habrá muchos locos que promuevan esa cantidad de hipótesis y de tesis que yo creo que son un poco falsas, ¿no? Aunque diría por ahí alguien en el chiste, yo quisiera que Merkel fuese la presidenta del mundo, ¿no? Hablando del nuevo orden y un nuevo Claro. sistema sociopolítico y socioeconómico mundial. Mira, yo creo que o te como ahorita diría que eso con respecto al nuevo orden mundial. o como ahorita que estás en Bolivia, que justamente el expresidente Evo Morales salió hablando de una tercera guerra mundial que ya ganó China sin disparar un tiro, ¿no? Bueno, Evo,
Evo es lo suficientemente ridículo para ridiculizarse el mismo. Yo no voy a llover sobre mojado, Claro. pero yo diría, más allá de preferencias políticas bolivianas aparte, ¿no? Te diría eso, Rubén, en particular tiene mucho que ver con el segundo punto. Y hablando ya en serio, porque yo creo que muchas de esas cosas no son serias, sí hay una reflexión que les dejaría como recomendación a sus radioescuchas y a sus teleescuchas y ahora a sus Zoom escuchas, no sé cómo calificarlo. Hay un artículo interesante de Henry Kissinger, que sabe algo un poquito de geopolítica, alguito, que hablaba del nuevo orden mundial. Él viene hablando de eso hace rato, pero esta pandemia le vuelve a hacer como la cama para revitalizar su tesis. Yo no sé si tengo más tiempo, no quisiera quitarle más tiempo a la próxima invitada, No, que te pero tengo bueno, si quieren seguimos pero- hablando pronto. no, tenemos 3 minutos y además te tengo una pregunta nada más para el cierre. Échela. Sí, fíjate, el tema del liderazgo, ¿ok? Pareciera, así, tú planteaste, por ejemplo, cómo la campaña demócrata está sumergida un poco en cierta complicación producto de la pandemia. Digamos que todo liderazgo opositor pareciera que en el mundo se ha quedado un poco sin argumentos y tal vez un poco en silencio, pero también el liderazgo que está a cargo de la conducción política de sus respectivos países. Es decir, tengo la sensación de que esto rebasó los liderazgos. O sea, esto es una situación, tú mismo lo comentabas, pues ha sido difícil la respuesta, pero tengo la sensación de que el hecho de que a más de un mes de que la OMS declarara el coronavirus como pandemia, la única solución que ha dado el liderazgo moderno ha sido el quédate en casa. Entonces, ya comenzamos a ver algunos signos de reapertura en la propia Alemania, en la propia Dinamarca, el día de hoy también, pero España el lunes. España el lunes, pero tengo, insisto, esa sensación de que el liderazgo fue rebasado por la crisis. Tú sabes que yo comparto contigo eso. Además también es un poco difícil, poniéndose en los zapatos de ellos, también manejar esto, ¿no? No es nada fácil. Yo que he estado cerca de crisis, una cosa es que uno las critique y otra cosa es estar en la crisis, manejando la crisis. Correcto. No es fácil. Claro. Pero la reflexión que me provoca, Castro, con tu pregunta y tu reflexión que la comparto es que a veces nos falta imaginación política, ¿no? El preguntarnos, ¿y qué pasa si tal cosa? Porque yo recuerdo que yo antes de salir de Bolivia estaba en República Dominicana y país súper politizado, ¿no? Donde todo el mundo es político y una dirigencia importante. Yo estaba ya viendo lo que estaba pasando. Evidentemente no tenía la menor idea yo de hasta dónde íbamos a llegar. Todavía hoy no tenemos idea hasta dónde va a llegar esto en serio. Pero yo le decía, miren, yo creo que honestamente la elección presidencial que estaba en ciernes el 17 de mayo en Dominicana, si es que se da, va a estar marcada por el coronavirus. ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta de ese liderazgo dominicano? Parcial, con el que Estados Unidos. ¿Tú crees, chicos? De verdad. Yo no creo. Falta imaginación, falta perspectiva, falta imaginación política. Bueno, ya la elección dominicana, por tomar ese ejemplo, digamos, anecdótico, no es el 17 de mayo, ya es el 5 de julio y eso causa, digamos, eso cambia las bases de juego. Es más tiempo, es más dinero, es más recursos. La gente no quiere saber de política. Los dominicanos que son sus deportes, sus pasatiempos son la política y la pelota. Le dicen la pelótica ya. La gente está pensando en cómo comer, o sea, no puede salir. La gente está pensando en cómo no perder su trabajo. Entonces, bueno, cómo eso cambia la política y cómo el liderazgo global sí ha sido rebasado. Yo creo que con diversas excepciones. Y una excepción, ya me callo para que la próxima invitada hable de cosas un poco más interesantes, es Merkel. ¿Cómo manejó las expectativas? Donde le dijo a la gente desde el principio, 70% de nosotros nos vamos a infectar. Ya, de una vez. O sea, fue realista en ese sentido y no se dejó, digamos, medir por una falsa expectativa de que vamos a hacer todo lo posible, vamos a contener, nadie se va a infectar, vamos a ganar la batalla. No, al contrario. Como igualmente No. lo hizo y lo sigue haciendo el gobernador Cuomo en Nueva York también. Brillante y un ejemplo de manejo de crisis en este caso, pero bueno, yo creo que hasta aquí llegué. Infinitamente agradecido, de verdad, por tu presencia, además el placer de saludarte, así sea por esta vía. Y bueno, bienvenido siempre a República Ciudadana, que nos honra. Y se fue Eli, El honor es todo mío. como que Eli quiere que Yo es. o se asustó o la asusté, que es peor. No,
Muchas gracias por la invitación, siempre un placer. Cada vez que se pueda, siempre pendiente, bueno, en contacto con ustedes y nada, muchas gracias. Excelente. Nos seguimos viendo. Y que pronto estés de vuelta con tu familia, tan pronto puedas salir de Bolivia, que la crisis lo permita, querido amigo. Lo peor es que tengo que salir para volver, porque en un momento tiene que haber elección aquí, bueno, tengo que volver, pero bueno, Chévere. Claro. venceremos, como diría el filósofo. Cuídate. Un abrazo, cuídense. Bueno, hermano.